¿Estás cansado de que los neumáticos de tu camión se calienten y que estallen muy rápido? Pues quédate a ver este video porque hoy os voy a dar unos consejos para que vuestros neumáticos no se calienten tanto y evitar que exploten en mitad de la carretera. Bueno, en este video os voy a dar unos consejos para que vuestros neumáticos tengan una larga vida. También os tengo que decir, que este video va especialmente dirigido a la gente nueva que esté empezando a jugar a Grand Truck Simulator, aunque si tú ya llevas tiempo jugando también puedes ver el video, porque a lo mejor hay algún consejo que no sabías. Así que vamos a empezar por la primera recomendación. Si tenéis camión propio o estáis pensando en comprarlo, yo os recomiendo que invirtáis el dinero en unos buenos neumáticos. Yo comprendo perfectamente que antes queráis comprar un motor más potente o poner una skin que os guste, pero lo mejor para evitar problemas con los neumáticos es ponerle unos buenos. En el juego tenemos 4 tipos de neumáticos. Estos dos son los más baratos pero también los más malos, y esto quiere decir que no le van a dar al camión un buen agarre en comparación con los caros, también se desgastan antes, y aguantan menos las altas temperaturas, es decir, explotan antes que los neumáticos caros. En resumen, ponedle a vuestros camiones y remolques alguno de estos neumáticos, que son los más buenos. El siguiente consejo es muy básico pero que se nos suele olvidar. Y es estar pendiente de vez en cuando de la temperatura y presión de los neumáticos, sobre todo cuando vayamos rápidos o hayamos frenado fuerte. Los que ya llevamos tiempo jugando sabemos cuando los neumáticos pueden estar demasiado calientes, pero los que estéis empezando a jugar tenéis que estar más atentos. Un detalle que sirve, es que en el camión Mercedes Actros, podemos consultar la presión desde el propio cuadro de instrumentos. El siguiente consejo es pasar las curvas a una velocidad aceptable. Si pasamos por una curva muy rápido, aparte de que podemos volcar, los neumáticos aumentan la fricción con el asfalto, y esta fricción hace que aumente la temperatura. Así que debemos pasar por las curvas a una buena velocidad, ni muy rápido ni muy lento. El siguiente consejo es controlar las presiones. A pesar de que el juego recomienda un valor de 110 psi, yo os recomiendo que bajéis las presiones a 100 o incluso a 95. Esto lo digo básicamente porque cuando comenzamos a conducir la presión va aumentando con el paso del tiempo, entonces si podemos partir de una presión más baja mucho mejor. Así podremos ir a un buen ritmo antes que las presiones suban. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es la temperatura ambiente, o sea la temperatura que hay fuera. Cuando en el juego es mediodía y las primeras horas de la tarde la temperatura de la calle sube a casi 30 grados. Entonces a estas horas os recomiendo que no vayáis muy rápido y que estéis más pendiente de la temperatura de los neumáticos, porque una temperatura alta en la calle hace que los neumáticos se calienten con más facilidad. En cambio por la noche de madrugada, la temperatura de la calle baja a 6 grados. Entonces a estas horas ya podéis ir más rápidos y más tranquilos, ya que a los neumáticos les costará más calentarse y también recuperan antes su temperatura normal. El último consejo y para mí el más importante, y que más afecta a la temperatura de los neumáticos, es la frenada. Cuando nosotros frenamos, el calor de los frenos también se transmite a los neumáticos, por eso debemos tener cuidado de abusar mucho del freno y frenar demasiado fuerte. En el juego se puede frenar con 2 frenos, el retardero o freno de motor, como lo queráis llamar, y el freno normal, que podemos regular la fuerza de frenado. El freno de motor o retarder es un freno que tiene muy poca fuerza de frenada, pero lo bueno es que calienta muy poco los discos de freno. En este clip que os voy a poner vais a ver mejor cómo el camión tarda mucho en detenerse por completo, pero los discos casi no aumentan de temperatura. Ahí lo habéis visto. Ahora os voy a poner un segundo clip en donde voy a frenar a fondo con el freno normal. Vais a ver que el camión se detiene en muy poco tiempo, pero la temperatura de los discos va a aumentar mucho más que en comparación con el retarder.
Bueno, con esto os quiero decir que siempre que podáis utilizar el retardero o el freno de motor utilizarlo, porque no calentaréis tanto los discos y tampoco pasará mucho calor a los neumáticos. O sea, si es una frenada de emergencia utilizar el freno normal, porque si utilizáis el otro os chocaréis, pero si es una frenada para reducir un poco la velocidad o cualquier otra cosa de este estilo utilizar el freno de motor. Bueno, pues esos han sido todos los consejos que quería compartir con vosotros, y si se me olvida alguno, que espero que no, estos serán los más importantes en mi opinión. Voy a terminar el vídeo por aquí, y pediros que dejéis vuestro like, ya que este tipo de vídeos llevan su tiempo hacerlos porque hay que grabar muchos clips diferentes e ir editando poco a poco. Así que si dejáis vuestro like, un comentario y os suscribís se agradece una barbaridad, y así sé que os gustan este tipo de vídeos. Así que eso, espero que os haya gustado y servido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.